Amén. Paz de Cristo, hermanos. Nuestro hermano Agustín también está pidiendo la oración por su compañera Sarita Osuna, que necesita, hermanos, de la mano poderosa del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí, hermanos? Ustedes han escuchado, hermanos, estas cédulas, estas peticiones. Quizás algunas de ellas han tocado su corazón. Quizás algunos de ustedes desconocen qué tan grande es la necesidad que hay en estas peticiones. Pero si usted conoce esta necesidad, hermano, y usted sabe que esa persona no está aquí presente, usted venga aquí al altar e interceda por esa necesidad. Porque para el Señor no hay imposibles. Para el Señor no hay distancias. Él obra, hermanos, de una y de muchas maneras. Porque nosotros hemos creído en un Dios de poder, en un Dios de misericordia. Aunque lamentablemente, hermanos, hay muchas personas que no creen. Estaba recordando, hermanos, que en una ocasión estábamos en la ciudad de Las Vegas, Nevada, celebrando una confraternidad, y en el momento de la oración, pues bajamos el ministerio, hermanos, a orar por los hermanos y las personas, los oyentes que estaban en ese lugar. Y yo miraba a este varón, ¿verdad? En ese tiempo oyente de la iglesia. Hoy es un varón esforzado en el Señor. Cuando me tocó, hermanos, ir a orar por él e imponerle mis manos, cuando le puse mi mano, hermanos, en su cabeza, él inmediatamente me quitó la mano de su cabeza. Nunca me había pasado eso. Yo fui bautizado un 29 de mayo de 1982. Tenía como 6 meses de bautizado cuando fui iniciado al ministerio. Desde entonces ministro la palabra de Dios. He tenido diferentes experiencias, hermanos, en el camino del Señor Jesucristo, en el ministerio, pero fue la primera vez que tuve esa experiencia, al imponer la mano sobre una persona y que esta persona me quitara la mano de su cabeza. Cuando terminó todo, yo fui con su pastor y le dije: ¿sabes que me sucedió esto? Me dice: a mí también me sucedió lo mismo. Y ya platicamos con él, y él dice que nosotros no tenemos ninguna autoridad para ponerle la mano encima a nadie, y que si en caso dado la tuviéramos, entonces él también la tiene, y ya lo trató de hacer con su compañera, con su esposa, que en ese tiempo ya era bautizada y él no había sido bautizado todavía. Este varón del cual yo estoy hablando es cuñado de nuestro hermano Otoniel Barreras. Goces, hermano. Bendito Dios. Como les decía, hermanos, así como hay personas que creen, también hay personas que no creen. Por eso el Señor dijo, ¿verdad?, ahí en San Marcos 16, del verso 15, y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre, fíjense qué tan importante, hermanos, la palabra de Dios. En mi nombre, dice. Amén. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas.
quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero ¿quiénes iban a ser estos que iban a tener esta autoridad de imponer la mano o sus manos para que los enfermos pudieran sanar? Bendito Dios. Quiero que me acompañen, hermanos, porque esto es interesante. La iglesia tiene que conocer, hermanos, ciertos, ¿verdad?, detalles de la palabra de Dios que muchas veces, ¿verdad?, pues no se acostumbra continuamente, constantemente, hermanos, hablar de ellos. Bendito Dios. En una ocasión, hermanos, cuenta, ¿verdad?, este pasaje en el capítulo 9 de los Hechos, que le dijo el Señor, ¿verdad?, a un discípulo, ¿verdad?, llamado Ananías. Estoy en el capítulo 9 de los Hechos, del verso 10 en adelante. Le dijo: había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Este hombre se rehusó inmediatamente, hermanos, se rehusó, ¿verdad?, hacer aquel trabajo que le estaba encomendando el Señor. ¿Pero por qué se rehusó? Porque ya de antemano conocía la historia de este Saulo de Tarso, al cual el Señor Jesús le estaba hablando. Pero el Señor le confirma, hermanos, ¿verdad?, la palabra, el dicho que le acaba de decir, ¿verdad? Y le dice: ve, le dijo, porque instrumento escogido me es este, ¿verdad? Era, hermanos, obra, parte del plan de Dios, ¿verdad?, esta encomienda, este trabajo que el Señor le estaba dando, ¿verdad?, a este varón. Entonces, cuando Ananías obedece, hermanos, dice el verso, no vamos a brincar hasta el verso 17, dice: Ananías entonces fue y entró, dice, en la casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Bendito Dios. ¿Qué tenía este hombre, este varón, Ananías, hermanos? ¿Qué facultad había recibido para que el Señor lo enviara e imponer la mano o las manos, hermanos, sobre Saulo, y que este varón, hermanos, recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo? Bendito Dios. En el capítulo 1, hermanos, de Timoteo, quiero irme rápido, hermanos, bendito Dios, alabado sea el Señor Jesucristo, y alaben al Señor, hermanos, porque el Señor está preparando algo hermoso para la iglesia en esta tarde. El Señor conoce las necesidades, hermanos. El Señor conoce tu corazón. El Señor quiere sanar, pero el Señor también quiere salvar, porque el Señor le interesa, antes que la sanidad, le interesa la salvación de tu alma. Bendito Dios. Hermanos, conviene, dice el capítulo 3 de la primera de Timoteo, ¿verdad? Si alguien, hermanos, desea obispado, dice la Escritura que conviene que el obispo, ¿verdad?, que esta persona, ¿verdad?, conviene, dice, que sea irreprensible. Es un proceso. No cualquier persona, hermanos,
va a tener la facultad, el derecho, ¿verdad? El poder, el don de la imposición de manos. Conviene, dice, que aquel que desea, ¿verdad?, obispado, está deseando una buena obra, pero tiene que ser, dice, irreprensible, marido de una mujer. Tiene que ser solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Bendito Dios. A los diáconos les está diciendo la palabra también asimismo que deben de ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y después de todo esto, después que tengan estas aptitudes, estos talentos, estos dones, tienen que ser probados. ¿Sí? Tienen que ser probados, y después que sean probados, entonces van a ministrar si fueren sin crimen, si no tienen ninguna talla. Alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Bendito Dios. El Señor es bueno, hermanos. Dice, hermanos, por consejo del apóstol Pablo a Timoteo, no descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Este joven Timoteo había recibido un don muy especial, y Pablo lo está reconociendo aquí. Por eso le está recomendando que no descuide ese don que había recibido, que no lo descuidara. Bendito Dios. Que te ha sido dado, le dijo, por profecía, por la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué quiere decir eso? Imposición de manos del presbiterio. ¿Quién es el presbiterio? ¿Quiénes son los presbíteros? Hay iglesias, ¿verdad?, que todavía usan estas palabras, ¿verdad?, estos términos. Nosotros ya no los usamos, ¿verdad? Están escritos en la Biblia, es cierto. Habla de presbíteros, habla de obispos. Nosotros solo usamos las palabras, ¿verdad?, de pastores, diáconos, ministros. Son las palabras que usamos nosotros, ¿verdad?, cuando se habla, ¿verdad?, de los líderes de la iglesia, de aquellos que han pasado por un proceso de integridad y han recibido un don muy especial de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y pueden, ¿verdad?, gobernar su casa, y también pueden gobernar la iglesia del Señor. Alabado sea el Señor Jesucristo. El Señor, ¿verdad?, dice por medio, ¿verdad?, de las palabras del apóstol Pablo, ahí en el capítulo 20 de los Hechos, el verso 27, les está diciendo él a sus súbditos, a sus discípulos, ¿verdad?, a los que tenía por ayudantes, les dice: porque no he rehuido o rehusado, ¿verdad?, o no he descuidado de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, les dice, así como le dio consejo a Timoteo, también le está dando consejo, ¿verdad?, a sus ayudantes, a sus diáconos. Por tanto, mirad por vosotros, le dice el apóstol Pablo, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién es un obispo? Dice, aquel que apacienta la iglesia del Señor.
un líder, un encargado, una persona que ama la obra de Dios, que tiene el don del amor de Dios en su corazón, que ama a sus ovejas, que pone su vida por ellas. Ese es un obispo. Por eso les dice, ¿verdad? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Bendito Dios. El Señor Jesús, hermanos, Él puso ejemplo de imposición de manos. Él tocó al leproso. Él hizo lodo con su saliva y untó en los ojos de aquel ciego y le dijo: ve y lávate. Aquel hombre creyó, obedeció y volvió viendo, dice la Escritura. Bendito Dios. Y dice en Lucas 4:40: y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. Y Él dice, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Él tiene el poder suficiente, lo tuvo cuando anduvo aquí sobre la tierra, para obrar de la manera que Él quería hacerlo. Pero vean el detalle, vean lo que Jesús hace, poniendo sus manos sobre cada uno de ellos. Al Señor no lo llena la multitud. Al Señor lo llena la persona que cree y viene a Él. Él hace un trato personal contigo. Hoy lo quiere hacer. Quizás tú digas, pues es que hay muchos aquí y a lo mejor no recibo, ¿verdad? No alcanzo a que los hermanos impongan la mano sobre mí. En una ocasión estábamos en Greeley, California, y estaba también haciendo un llamado a la oración. Hice una pregunta: ¿hay alguien aquí, alguna persona, algún hermano que tenga una enfermedad incurable y necesita sanidad? Recuerdo que una anciana por allá atrás levantó su mano. Y le pregunté: ¿usted cree que el Señor la puede sanar en esta hora? Amén, dijo la hermana. Pues la va a sanar. Mi intención fue ir a orar por ella, pero en el momento de la oración estábamos en una iglesia pequeña y no alcancé, porque todos los hermanos empezaron a hincarse, el pasillo estaba muy pequeño, no alcancé a ir a orar por ella. Me quedé con la intención de hacerlo, pero dije: Señor, si tú la vas a sanar, no es necesario que yo vaya, con otro hermano que vaya y ore por ella. Señor, si tú vas a hacer la obra y ella cree, ella va a sanar. Y ella testificó que el Señor la sanó. El Señor es poderoso, es grande, hermanos. Y si tú tienes fe que por la imposición de manos vas a sanar, el Señor te va a sanar. Pero si tienes una fe más grande que esa,
¿Y no crees necesario que algún hermano, verdad, imponga tus manos sobre tu cabeza para que seas sano? El Señor también puede obrar, porque el Señor es... ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es el Señor, hermanos? Al Señor le gusta que confiesen su grandeza y su poder. ¿Cómo es el Señor, iglesia? Alabado sea su nombre para siempre. ¿Cuántos creen que aquí está el Señor? ¿Qué dice, hermanos, el capítulo 5 de Santiago y el verso 13? ¿Qué dice ahí? Bendito Dios. ¿Qué dice Santiago? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Aquí está la unción, hermanos. Aquí está la unción. Aquí está el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere sanarte, Él quiere liberarte. Vamos a creer, vamos a confiar en la grandeza de su poder.